Welcome back. In this class, we're going to study reflexive pronouns. Pronombres reflexivos. Los pronombres reflexivos van siempre en concordancia, tanto el sujeto, el objeto sería en cuestión el pronombre reflexivo. Siempre van relacionados. Los pronombres reflexivos son myself, yourself, himself, herself, ourselves, themselves y por último, oneself. En equivalentes en el español tenemos varias maneras de expresarlos. Es como decir yo mismo, yo misma, usted mismo, usted misma, ti mismo, ti misma, él mismo, sí mismo, ella misma, sí misma, nosotros mismos, sí mismos, ellos mismos, y con oneself es una forma más generalizada e impersonal de expresarlo. Aquí tienen sus equivalentes en español, pero recuerden que son tentativos. Ustedes mismos van a ser capaces de deducirlos sin mucha ayuda. Por ejemplo, we often use reflexive pronouns when the subject and the object of the verb refer to the same person or thing. Usamos con frecuencia los pronombres reflexivos cuando el sujeto y el objeto del verbo se refieren a la misma persona o cosa. Por ejemplo, he cut himself on the broken glass. Él se cortó a sí mismo con el vidrio roto. Noten que si yo hablo de él, aquí está el pronombre sujeto. Aquí tengo la acción, el verbo. Y después del verbo tengo el pronombre reflexivo. ¿Recuerdan aquella clase donde les dije que todo lo que está antes del verbo es un pronombre sujeto? ¿O que es el sujeto de la oración también? Bueno, después del verbo encontramos un pronombre objeto, him. ¿Lo recuerdan? Solo que en este caso está de manera compuesta con el self, himself. Quiere decir que esto es una continuación también de los pronombres sujeto y objeto, solo que ahora se enfoca de manera reflexiva. Igual que si vamos a hablar del oneself, que es una forma más generalizada e impersonal, aquí tenemos el verbo free, liberar. Antes de free no tenemos ningún pronombre ni tampoco tenemos un sujeto en cuestión, sino que estamos hablando de manera generalizada. It is necessary. Es necesario. ¿Es necesario qué? Liberarse a uno mismo de las mentiras de la gente mala. It is necessary to free oneself from the bad people's lies. El oneself, pues allí no recae específicamente con una persona, sino que es con cualquiera. A cualquiera le cae el guante. Igual para la siguiente oración. The act of putting oneself in extreme danger to satisfy others is not intelligent on our part. El acto o la acción de ponerse a uno mismo en peligro extremo para satisfacer a otros no es inteligente de nuestra parte. Entonces, en este caso, oneself, lo encontramos después del gerundio. El acto de ponerse a uno mismo. Allí pues no hay un objeto, no hay un sujeto. No hay un sujeto antes del verbo que me indique directamente cuál sería el pronombre reflexivo. Por eso es que utilizamos el que generaliza a todos. Oneself. Ese es el que utilizamos para generalizar cuando no tenemos un sujeto en particular. Y luego tenemos este último. Parents often blame themselves for the way their children behave. Tenemos el verbo blame, culpar. En este caso está en reflexivo. Culparse a ellos mismos. Antes de blame tengo un sujeto. El sujeto parents. Parents, si yo lo cambio por un pronombre, ¿cuál sería? Padres. Si lo cambio por un pronombre, ¿cuál sería? Exactamente, sería ellos.
porque está antes de un verbo, they sería el indicado, un pronombre sujeto. Lo que quiere decir que después del verbo vamos a encontrar el objeto, que en este caso, al ser reflexivo, diríamos themselves. Y themselves está compuesto también una parte por el pronombre objeto them, solo que aquí va junto, themselves. Los padres con frecuencia se culpan a ellos mismos por la forma en que sus hijos o sus niños se comportan. Los pronombres reflexivos también me permiten resaltar algo en particular. Cuando alguien hace algo solo o sin ayuda, podemos entonces destacar ese caso particular acompañando el pronombre reflexivo con by. We often use reflexive pronouns with by to mean alone or without any help. Esto sería, why don't you go by yourself? ¿Por qué no vas por ti mismo? Solo, sin ayuda, es el énfasis del by. The children made the entire meal by themselves. Los niños hicieron la comida completamente por ellos mismos. Es increíble, los niños y sin ayuda, por ellos mismos se pudo comer. Vamos a hacer esa práctica. Complete the conversations with the reflexive pronouns. Tengo 3 conversaciones. La primera, la persona A dice, What's wrong with your finger? Did you cut? ¿Qué deberíamos colocar allí? ¿Cuál pronombre reflexivo es el indicado para colocar en el espacio en blanco? La persona le dice, Yeah, I accidentally cut. Tengo el espacio en blanco. With a knife. En la segunda conversación, la persona A dice, My father hurt at the gym. ¿Cuál sería el pronombre reflexivo si hablo de mi padre? La persona B dice, A lot of people hurt, tengo el espacio en blanco, on weight machines. Y la última conversación dice, My sister cooked a cake. Resulta que mi hermana no sabe cocinar y un día nos sorprendió con una torta o un pastel y sin decirle a nadie y sin pedir ayuda. Si quiero resaltar que no pidió ayuda y que lo hizo ella solita, entonces, ¿cuál sería la manera de llenar en ese espacio en blanco? De igual manera me hizo recordar la vez en la que yo estaba intentando cocinar una, pero no pude. I was trying to cook one, but I couldn't. Para finalizar, le puedo dejar unos ejercicios de práctica. This is a listening in which we can practice something related to this. So please, pay attention. Y recuerden que en este lado tienen las palabras que pueden utilizar. Professional, screaming at, start looking, saying, could, having, had, everyone, little bit, said, boss, whose, happened, his office, things, desk. Pay attention. Hi, Chris. You look tired. Hi, Janice. I had a terrible day at work. Just awful. Oh, I'm sorry. Are you still having problems with your new office? When I got to the office this morning, it was like a battlefield. I hate working there. Maybe I should just start looking for a new job. What happened this morning? Well, for a start, Karen was crying. She was saying nobody appreciated her. Oh, poor thing. Who's Karen? She's a secretary, but she does a lot of other things. She always helps everyone. She was sitting at her desk, looking very sad, and crying a little bit. She said the boss said mean things to her, and the boss was so angry too. With Karen? No, he was in his office and the door was closed. But everyone could hear him. He was screaming at a customer on the phone. That's not very professional.
Puedes volver a escuchar el audio cuantas veces quieras de tal manera que puedan ubicar cada una de las palabras que están en la parte derecha en esos espacios en blanco. Esta conversación también continúa y la encuentran en esta parte. Nuevamente tienen Sales Department, Something, Sounds, Workman, Arrived, Called, Told Us, Didn't Tell, Hidden, Didn't Tell Anyone, Barking, Wish, Completely, Hammering, Joking, Took. So please pay attention once again. He's not very professional. So this was all happening when I arrived at 9:30. A lot of noise too because there were workmen up on the next floor, so they were hammering and banging and drilling. Wow, that sounds a crazy office. I didn't tell you the worst thing. There's something worse than all the crying, shouting, and hammering? Yes, there was a dog in the office and it was barking. A barking dog? Now I know you're joking with me. I'm not. Andrew from the sales department took his dog to work today. It's a little black poodle called Betsy. He put her in a bag and didn't tell anyone. He told us later that the dog is depressed and that he didn't want to leave her at home alone. So he took her to work. That's completely normal, isn't it? A depressed dog hidden in a bag in an office with crying secretaries, screaming bosses, and the whole room full of drilling and hammering? Do you work for a circus? Oh, I wish. Okay, my friends, don't stop studying yet. Remember to keep practicing and don't forget to be on time next class. Take care. Bye.